Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Prieto Terrazas, soy abogada de trabajadores y estoy transmitiendo para ustedes a efecto de tratar de proporcionar asesoría jurídica gratuita para todos los trabajadores del país. La Ley Federal del Trabajo es aplicable en todo el país. Es muy importante que ustedes sepan, sabrán porque lo que está pasando ahorita en el mundo no es falta de información, es exceso de información. Ya no sabemos cuál información es falsa, no sabemos cuál información es verdadera respecto del coronavirus. Parece ser que el presidente de la República Mexicana ha establecido la fase 2. Yo les diré que en El Paso, Texas, está cerrado. Según he leído en algunas noticias, no se entra y no se sale de la ciudad de El Paso porque entraron a una contingencia, al parecer, nivel 3. Por la mañana vi a este hombre, Juan Villafuerte, el secretario general del CEJOIM, Sindicato de Jornaleros y Obreros de Matamoros, Tamaulipas, jactarse de que 8 empresas están enviando a sus trabajadores a sus casas y pagándoles el 60% de su salario para prevenir cuestiones de salud de los obreros de estas 8 empresas en Matamoros. Quiero decirles que esto es completamente falso. No están enviando a los obreros por protección de su salud a su casa. Los obreros, las obreras, los jornaleros y las jornaleras del país no tienen ninguna importancia, al parecer, en esta emergencia. Lo que está pasando es que este líder sindical está queriendo vanagloriarse de que mandaron a los trabajadores por salud, lo que realmente el COVID-19, muy buenas tardes, cuidado con el COVID-19. Mire usted, Angie Rosales, yo ni me cuido. La verdad creo que sería bastante incongruente que yo hubiese empezado con esto de estarme protegiendo de los trabajadores si todos los días estoy ladrando en mi muro que los obreros y las obreras no tienen ninguna protección. Yo desde que ya había esta contingencia, desde que habían anunciado que nadie debía salir de su casa, que más que para lo estrictamente necesario, andaba yo ahí en la bola con los trabajadores de Tridonex en Matamoros, con mi gente. Me quedé a dormir ahí en las afueras de esas instalaciones. Pedimos a los matamorenses y a los residentes de Bronzeville que nos ayudaran con comestibles, puesto que los trabajadores de Tridonex tuvieron que hacer un paro laboral de varios días para que esta empresa pudiese entender o respetar su libertad sindical, recibirles los escritos mediante los cuales renunciaban al SIDME, el sindicato que dirige Jesús Mendoza Reyes, uno de los líderes sindicales más odiados, setemistas en Matamoros, Tamaulipas, y pues las empresas siguen trabajando para este líder sindical, como lo han hecho también con Villafuerte. Pero a mí la verdad me da mucha pena que hagan creer falsamente a los trabajadores de estas 8 empresas que anunció Juan Villafuerte que se iban para proteger su salud en contra del COVID-19, porque eso es completamente falso. Les explico lo que está pasando. Yo no sé si esto sea cierto, si no sea cierto, si sea un truco del capitalismo para generar la recesión que se está generando y el desplome de la bolsa y esas cosas de las que los obreros no saben, puesto que uno no puede vivir al día y estar al pendiente de lo que pasa en la bolsa de valores de Wall Street, de Nueva York, y cómo se caen de alguna forma el valor de las acciones de empresas a nivel internacional. Por supuesto que esto
No sé yo si sea cierto, mucha gente que es de izquierda dice que es una soberana estupidez, que el COVID-19 no existe, que es una trampa de China, otros que es una trampa de Gran Bretaña, pero mientras son peras y son manzanas, a toda la población en todo el mundo nos traen, como decía mi abuelita, con el Jesús en la boca, que ni sabemos si va a pasarnos algo, si debemos realmente tomar las prevenciones, salen médicos realmente regañándonos, como dicen en Matamoros, que yo los regaño, que porque estamos acabando con el antibacterial, con el papel sanitario. El negocio más terrible es el costo del papel sanitario y de las servilletas para limpiar, el Cloralex agotado, todo. El caso es que hay un caos y un temor a nivel internacional que eso sí ha generado varias consecuencias. Pero, aunque dentro de estas consecuencias se encuentra que el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, bueno, el ejecutivo no puedo decir que todo, porque realmente hay varias secretarías trabajando, pero muchos burócratas en el país están sin trabajo y los obreros y las obreras trabajando. Ahora, este líder sindical quiere hacerle creer a los trabajadores que 8 empresas ya se fueron a su casa para protegerse del COVID-19, cuando realmente lo que está pasando es que esta problemática en China y en Europa está bastante grave, en Estados Unidos también. Yo personalmente le digo que mi hijo mayor vive en Los Ángeles, California. Son $1,500 de multa si usted sale a la calle, si no es para comprar víveres, y hasta 6 meses de cárcel si usted no obedece y reincide. Entonces la situación, por supuesto que se torna caótica, por supuesto que los obreros escuchan esta y miles de informaciones más, están desesperados porque sus hijos están solos en su casa, no hay quien los cuide y no ha habido, porque parece ser que estamos viviendo el 31º año del neoliberalismo en nuestro país. No ha habido un presidente de la República que diga se suspenden labores en todo México, nadie sale, entramos en cuarentena, que se aplique la ley. Si esto pasara y tuviéramos una contingencia necesaria y así se decretara como se ha decretado para los clasemedieros, para los burócratas y para... Es una cuestión clasista, aunque se enojen conmigo. Si se decreta de esta manera, la empresa está obligada a pagarle hasta un mes de salario, pero eso no ha pasado. Lo que pasa es que hay un desabasto de materia prima para que los esclavos mexicanos sigan maquilando para China, algunos países de Asia y Estados Unidos dentro de la industria maquiladora y la industria manufacturera. Por eso están enviando a trabajadores a su casa y les están pagando el 60% en forma por demás ilegal, porque todavía no se ha declarado ese estado de emergencia en México. Algunos trabajadores están aceptando y están aceptando de muy buena manera porque dicen, bueno, mis hijos están en casa, no tengo quien me los cuide, prefiero irme 15 días. Digo, hablan de cuarentena y de pronto dicen que van a irse a su casa al 60% a 2 semanas. Pero en Juárez está todavía peor la cosa. Se están yendo al 60% los jueves y viernes de cada semana, como se están yendo en Tridonex los viernes de un tiempo a la fecha, porque hay un desabasto de materia prima. Si hay un desabasto de materia prima, los trabajadores no son responsables, porque México no se ha sumado a este estado de emergencia. Entonces, si lo están enviando a su casa por desabasto, entonces las empresas deben pagarles el 100% de su salario y no el 60%.
pero no ganamos nada con que ustedes me pregunten si esto es legal o no, porque los trabajadores todavía no llegan al nivel que nosotros queremos que lleguen, donde por supuesto deben de tener el conocimiento y deben de exigirle a la empresa o que pare y los mande a su casa un mes, o que cuando los mande solo 2 días les pague su salario completo, porque los obreros y las obreras de Juárez, de Matamoros, no son responsables del desabasto, y México, el presidente de la República, no ha ordenado suspensión de labores como está pasando, por ejemplo, ya en Estados Unidos. Los estados que presentan situaciones más graves, estamos en Nueva York, estamos en California, y ahora entra Texas a esta etapa de contingencia. Los huevos por las nubes, y no estoy hablando de los que ustedes piensan que a veces les hacen falta para luchar, obvio no, estoy hablando de los huevos, de los comestibles. No hay por ninguna parte, empieza a haber compras de pánico, la gente que no tiene suficiente dinero está sufriendo por este desabasto, porque quien lo tiene pues está arrasando en los supermercados. Por eso ya empezamos a ver que en algunos supermercados le dicen no sé, un paquete de papel sanitario por despensa, una docena de huevos por despensa, precisamente porque las ventas de pánico generaron un desabasto, pero no solo generaron el desabasto, sino la consecuencia del desabasto, que fue encarecer los huevos, cuestan más que 1 kilo de carne. Entonces es muy importante que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre que se hubiese generado un estado de alerta. Yo creo que este cínico líder sindical debería estar exigiendo a esas 8 empresas que les pagaran el 100% y no el 60%. Acaba de pasar algo del IR y no lo alcancé a leer respecto de sus preguntas, compañeros. Si me puede el joven del IR volver a preguntar lo que preguntó, con mucho gusto le contesto. Hay cosas pasando en Juárez terribles. El sábado, de la empresa Interconnect, emplazamos a huelga por coalición, porque esta empresa tiene ya 1 mes enviando a los trabajadores con convenio del 60%, y la verdad es que los trabajadores, puesto que viven con salarios raquíticos al día, sin dinero suficiente para garantizar su subsistencia y sobre todo el pago de servicios públicos, porque créame que una de las cosas que contiene al presidente de la República de generar este estado de alerta y de paralizar las actividades en el país es que tendría que hacer, mire, ahí le va lo siguiente. En Estados Unidos enviaron a los domicilios particulares de todos los que por acá vivimos una carta, ¿sí? Y dijo, si no puedes pagar la luz, el gas, el agua, no la pagues. Si no puedes pagar la renta, no la pagues. Porque ustedes no tienen idea de la proporción del desempleo que hay en Estados Unidos por esta situación del coronavirus. Fui con mi hijo, o el otro hijo, que va a estudiar una maestría en Denver, y me estaban diciendo que mensualmente se reporta un promedio de 2,000 solicitudes de desempleo en Denver, Colorado. Ahorita están presentando 32,000 solicitudes para el desempleo mensuales. Entonces sí estamos en una situación que, aunque a la gente de izquierda le moleste, que la generó el capitalismo, pues sepa la jodida quién la generó. El que la haya generado, tenemos una grave situación económica ahorita, y los que más están sufriendo esta situación son los obreros, las obreras, los jornaleros y las jornaleras. Sí estamos en fase 2, pero aunque esté en fase 2 y su presidente de la República haya dicho fase 2, le voy a poner, compañero, un ejemplo. Me dicen las trabajadoras, oiga, abogada, me están mandando a mi casa con el 60% de mi salario y me descuentan 750 pesos semanales del pago de amortización de mi crédito de Infonavit.
O sea que me están enviando a mi casa con 100 pesos semanales. No me importa la alerta, si el presidente decretó que están en alerta 2 o si están en la alerta 3. ¿Qué es lo que va a pasar con los obreros, obreras, jornaleras y jornaleros del país? Es muy importante, compañeros, que exijan al presidente de la República. A mí me parece que estamos demasiado blanditos. Que exijan al presidente de la República que si se van a paralizar las labores, obligue a las empresas a pagar hasta un mes de salario, porque eso está expresamente pactado en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué tan cierto es que quieren mandar a las señoras que están lactando? No sé, se me pasó. Ya les puse el ejemplo, por ejemplo, de la compañera de Infonavit. Saludos desde Mexicali a Roger Ilch. Andan como locos porque ganaron ustedes la encuesta de la repulsión de los californianos a la instalación de la empresa Constellation Brands. Y hoy en la mañana, dentro de las noticias ridículas que escuché, el titular de Canacintra en Matamoros, Tamaulipas, hizo una rueda de prensa para repudiar el rechazo de los californianos a la instalación de esta empresa que se llevaría hasta donde sé como el 50% del agua de los Cachanillas por allá en Mexicali. Perdió el capital, y andan como locos, así es que no les extrañe para nada. Dice que todo el mundo lo haga en el país. Dice, hay empresarios que piden que se descanse voluntariamente sin goce de sueldo. Empresas como Starbucks son unos desgraciados. Son unos desgraciados porque la mayor parte de los obreros y obreras pueden aceptar esta posición de descansar sin goce de sueldo. Otra empresa que lo está haciendo en Matamoros, Tamaulipas, es BDO. Yo le pediría, por ejemplo, a los trabajadores de BDO que entraran a trabajar, que no trabajen, que chequen su entrada, no hagan ningún paro laboral y que salgan igual como entraron y que igual exijan que les paguen porque sí entraron a laborar. ¿Qué le parecería a las empresas que los trabajadores entraran a laborar, no sacaran nada de producción, pero igual marcaran su entrada y su salida y ustedes tuvieran que pagarles porque se presentaron, porque hicieron acto de presencia? Eso es lo que pretende ahorita BDO, que puso sendos letreros ahí de que le decía a los trabajadores que les daba permiso sin goce de sueldo para que por su propia protección se fueran a su casa a hacer su cuarentena. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que Jesús Mendoza Reyes, que es el titular del contrato colectivo de trabajo, porque hay una confusión de 1000 en BDO. Como nosotros tenemos mayoría de trabajadores en BDO, una trabajadora por la mañana, la verdad, nunca ven las transmisiones. En la mañana me decía, bueno, si nosotros la mayoría ya pertenecemos a SNITIS Movimiento 2032 y entonces es Jaime Guarnero Requena nuestro líder, ¿por qué no viene a la empresa así como entra Ramiro Guerrero, así como entra Mendoza y nos dice qué es lo que tenemos que hacer en esta situación? Porque BDO está presionando mucho para obedecer a Mendoza, está despidiendo trabajadores y luego a unos que no despide porque no les conviene, pónganse buzos los de BDO. Como tiene puros trabajadores de 23 años en adelante, en la antigüedad, no les conviene liquidarlos. ¿Qué está haciendo BDO? Les está cambiando los turnos. Si estás en el segundo turno, te vas a trabajar al primero. ¿Por qué? Porque todas las empresas saben que los trabajadores no pueden cambiar de turno, porque su vida la tienen hecha de esa manera. Porque si usted está en el segundo turno, seguro su esposa trabaja en el primero, porque en este país no tenemos guarderías. Y es la única forma en la que los trabajadores pueden emplearse 2 personas para medio subsistir con los salarios de hambre que pagan las empresas, tanto las chinas o tanto las orientales como las alemanas y como las americanas. Entonces,
Es muy importante que ustedes entiendan que si les notifican que deben cambiar de turno, no cambien de turno. Jaime Guarnero Requena no puede ir a la empresa porque la empresa está igualita que Tridonex. No quiere, como lo hizo Fisher Dynamics de México, reconocer la titularidad de nuestro sindicato para seguir evitando problemas. Lo que quiere es contratar personal nuevo, que ustedes al cambiarlos de turno firmen su renuncia, como ya lo hicieron 2 que 3 trabajadores, y entonces los cambian de turno y ustedes no pueden, hacen un esfuerzo 1, 2 o 3 días, pero no pueden, compañeros y compañeras. No acepten cambiarse de turno. Y señora, nosotros no le cobramos ni un solo centavo. Por caridad de Dios, todos los de BDO y los que pertenecen al sindicato, si quieren una asesoría por todas las fechorías que les están haciendo en las empresas, vayan al sindicato. Ya la verdad, ustedes quieren que yo vaya a domicilio a darle la asesoría. Así no se puede, compañeros. Ni siquiera los de BDO, que son mayoría en Esritis, ni los de Tridonex están viendo aquí todos los días las transmisiones. En Tridonex cometieron otro error. Como no se quedaron en la noche ahí a madruguetear con nosotros, ¿verdad? No escucharon algunas asesorías. ¿Qué les están haciendo en Tridonex? Entraron ya al minuto 1 a un montacarguista, le cambiaron el montacargas, le dieron uno nuevo, no le dieron capacitación. Le dijo al jefe de seguridad de Tridonex, parece que planearan, parece que es tan mala la gente de las maquilas, máxime como Tridonex, que le dice el jefe de seguridad, no me importa que no lo sepas manejar, pues que necesito que me des capacitación, yo no sé cómo se mueve esta máquina. Pues ahí muévele y ahorita vengo. Pero no lo sé mover, ya te dije, es una orden de trabajo. El otro se pone y mueve un montacargas que no conoce, sin capacitación y adiestramiento, que es obligatorio que se la den. Cada que lo cambian de lugar de trabajo, cada que le cambian la máquina, es obligatorio para las empresas darle capacitación. Pues no se la dieron y por obedecer indebidamente, no todas las órdenes de trabajo se obedecen. Imagínense que esté tan enojada Sandra que le diga, tírate del techo de la maquila. ¿Se va a tirar? No, ¿verdad? Si usted es montacarguista y está usted contratado para manejar una máquina, le dan otra y no le dan la capacitación, no la debe manejar. Y aunque no la maneje, aunque le haya dicho el jefe de seguridad que lo haga, no incurre el trabajador en desobediencia, porque usted está obligado a obedecer las órdenes de trabajo que están relacionadas con el trabajo contratado. También en otra planta, a mi chaparrita querida hermosa, de las pocas que se quedaron a velar, los tienen bien ubicaditos. Resulta que era materialista y me la bajaron a obrera, me la bajaron a operadora de producción en una máquina. No cuenta ella, cuentan sus amigas, donde solo trabajan hombres y donde está todo el día inhalando vapor de sosa cáustica sin ninguna protección. La seguridad que se arriesga es la de usted. Es que si no los obedezco, o sea, si no le dan la mascarilla adecuada, no las ridiculeces que le dan, si no le dan la mascarilla adecuada para realizar, bueno, primero ella no debió aceptar bajar de materialista, ¿sí? Y acá a nivel chisme cuentan las malas lenguas que esa línea donde ella era materialista se la dieron al amante del supervisor. Yo no sé si sea el amante del supervisor o no, pero la chaparrita no debió haber aceptado que la disminuyeran de materialista a operadora de producción. Primer error, no debió haber obedecido esa orden de trabajo aunque se la diera a su supervisor, ¿sí? Segundo error, está bien, no quiero tener problemas con el supervisor, lo voy a hacer. Deme por favor el equipo para protegerme de los inhalantes, de las sustancias tóxicas de esta máquina. Aquí no hay, aquí trabajas así. No, no voy a trabajar así. ¿Por qué? Porque se van a morir. Ustedes, no el supervisor.
Ustedes, no el supervisor. Entonces se deben de negar a trabajar sin las condiciones de seguridad necesarias. Y si me despiden, pues demanda. Todo el mundo dice, y si me despiden, pues demanda. Defiéndete. ¿Cuándo van a avanzar? ¿Que Aban no quiso recibir las renuncias? Ustedes saben en Aban lo que pueden hacer si no le recibieron las renuncias al sindicato de Longoria. Pues están tardando. Todos lo hemos logrado de la misma manera. Ustedes saben qué hacer. Es muy importante, compañeros, que se preparen. De nada sirven estos videos a diario si ustedes no los ven o les vale. Tridonex es una empresa que trabaja con una inseguridad que uno llora de lo que le cuentan los trabajadores. Ni siquiera tiene refrigeración ni aires acondicionados. Hay áreas donde solo trabajan con ventiladores. Salen los trabajadores prácticamente deshidratados, con las camisetas escurriendo de sudor. Trabajan como en la época de la esclavitud, por supuesto, porque tienen lugares que les llaman los hornos, donde dicen que entran y sienten, así descrito por los trabajadores, que entran al infierno de lo caliente que está. Y cuando se portan mal, ¿cuándo se ha visto eso? Cuando no obedecen a sus mandamases, ¿saben qué pasa? De castigo los mandan a los hornos. Y tienen trabajadores de primer nivel, gente que hace un trabajo pesadísimo para los sistemas de frenos de los automóviles, donde desensamblan a marrazo limpio, trabajan los trabajadores. Las trabajadoras se hacen como las del Lexmark en Ciudad Juárez para no inhalar el tóner que anda por el ambiente. Igual las trabajadoras de Tridonex se enredan camisetas en la cabeza para no inhalar el óxido que brota por ahí de todas las balatas. Compañeros, su supervisor no lo va a cuidar. La gerente de producción tampoco. El gerente de recursos humanos menos. Y si usted pertenece a SNITIS Movimiento 2032, pues menos les va a importar, porque usted es una persona que está en un sindicato que está luchando por sus derechos. Pero además, usted es una persona valiente. Porque dice, por ejemplo, mucha gente que me habla y me dice, oiga, abogada, venga a tal o cual empresa. En Hilti, me dijeron hoy, abogada, venga a Hilti, somos 1,600, hacen lo que quieren con nosotros. Oiga, no, ¿cómo cree que yo voy a ir a la empresa? Pues si a los trabajadores de Hilti les interesa, ahí en calle España número 100A, entre 14 y 16 en la colonia Buenavista de Matamoros, está el sindicato. Ahorita, como medidas de precaución, nosotros estamos trabajando, abriendo al público únicamente de 4 a 7 de la tarde, guardando la distancia debida, por supuesto, y únicamente para afiliar trabajadores que tienen urgencia de hacerlo, como estuvimos atendiendo a todos los trabajadores de Tridonex. Pero me parece que BDO está muy mal y que Tridonex no puede seguir permitiendo esas arbitrariedades. El señor licenciado Raúl González dijo que no iba a haber represalias. ¿Ustedes lo creyeron? Una represalia es cambiar a los trabajadores de turno, así que no se cambie. Es muy importante, compañeros, que se mantengan siempre bien enterados de cuáles son sus derechos. Es muy importante, compañeros, que no se dejen engañar. En Interconect, en Ciudad Juárez, Chihuahua, nos salieron el sábado, emplazamos a huelga. Y el presidente, el licenciado Dávalos, manda notificar a mi despacho ayer el desechamiento de la huelga. Y esto lo quiero hacer público para terminar mi transmisión del día de hoy, diciéndome que esa empresa tiene sindicato y tiene registrado contrato colectivo de trabajo. Seguramente el licenciado Dávalos tiene un contrato colectivo de trabajo de protección patronal que hace bastante tiempo que son ilegales en este país.
Hoy le publiqué en mi muro, por si le importa, señor presidente, un recibo de pago de salario de los trabajadores del que se desprende que no tienen ninguna cuota sindical y no pertenecen a ningún sindicato. Los contratos colectivos de protección patronal, queridos trabajadores, son aquellos donde la CTM, la CROC y la CROM se prestan para falsamente registrar contratos colectivos para que no emplacen a huelga por coalición los trabajadores, por coaliciones que se organicen, se junten y digan quiero emplazar a huelga por aumento de salario en las empresas donde no se tiene sindicato. Y nadie sabe ni que hay sindicato ni que hay contrato colectivo de trabajo porque no tienen ninguna prerrogativa, porque no les quitan cuota sindical, porque no conocen a sus representantes sindicales y porque no saben que tiene sindicato, y hay miles de empresas así en el país. Así es de que si se escapa Interconnect de Ciudad Juárez y se convierte en una empresa golondrina como se convirtió NAMS, pues creo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Chihuahua tendrá mucha responsabilidad en esto. Entonces ya saben, una cosa es suspender labores por motivo del COVID-19 o coronavirus como se le conoce comúnmente. Y otra cosa muy diferente es que los estén mandando a su casa porque no tienen materia prima. Si no tienen materia prima, no firme nada. Ahí quédese y no trabaje. La empresa está obligada a pagarle el 100% de su salario. Espero que esta asesoría les sirva de algo. Muchísimas gracias, yo soy Susana Prieto Terrazas. Por ahí en mi muro les dije, les pasaron un link, no sé mucho de eso, donde ya vamos a empezar a proteger porque el día de ayer vea el video de ayer si no lo vio, estuvo muy bueno. El día de ayer, compañeros, transmitimos un video y no lo bajaron los charros. Entonces ya vamos a protegernos. Hay que abrir una cuenta de Google, no sé cómo. Estamos tratando de transmitir paso por paso cómo hacerlo y cómo abrir o bajar la aplicación de YouTube para que ahí puedan ver este y más videos. Muchísimas gracias. Soy Susana Prieto Terrazas. Nos vemos mañana en punto de las 7:30 de la tarde, tiempo de Matamoros, Tamaulipas, 6:30 de la tarde en Ciudad Juárez, Chihuahua.